Gracias, presidenta. Efectivamente, este Código Procesal, a través de las 6 leyes que estamos tratando, va a seguir andando, asegurando justicia, mayores derechos. Si algo tuvieron Néstor y Cristina Kirchner fue la grandeza de tomar las grandes luchas populares no cumplidas, hacerlas bandera y llevarlas hasta la victoria. Desde 1983, advenimiento de la democracia, de la mano del padre de la democracia, don Raúl Alfonsín, el tema del cambio de procedimiento penal fue de importancia para el gobierno del doctor Alfonsín. El Pacto para la Consolidación de la Democracia, Carlos Nino, Alberto Binder, muchos otros que no recuerdo en este momento, nos convocaron también a nosotros, a los de otro espacio político, para estudiar, en lo que a mí me toca, una reforma procesal que hiciera de aquel sistema penal inquisitivo, escrito, oscuro, secreto, un proceso penal transparente. ¿Por qué? Porque la aplicación en concreto del derecho penal es una forma de control social. Visiten las cárceles, vean quiénes están presos, el color de su piel, la cantidad de dientes que tienen, quiénes integran mayoritariamente la población penal de nuestro país. En aquel momento se comenzó a trabajar a través de un código procesal, el de Julio Mayer. No pudo concretarse sino hasta cuando el presidente Menem tomó la palestra y nos hizo hacer un mix de código procesal entre el de su propio jurista y el de Mayer, y ese es el que tenemos hoy. Binder y otros, Binder, el asesor de ustedes, Garabano, el asesor de ustedes, y muchos otros técnicos abocados a la cuestión penal, son los mismos productores de este Código Procesal Penal nuevo y de estas 6 leyes de implementación, le guste a quien le guste. Es más, con sabiduría hemos conservado para este Congreso Nacional la potestad de la bicameral de reforma y seguimiento en la implementación de este Código Procesal Penal, que va a contar con un consejo asesor que seguramente va a tener a esos juristas de todas las pertenencias políticas partidarias, porque el nuevo Código Procesal Penal es una bandera que transversa a la comunidad jurídica argentina y hoy a la población toda que clama por justicia y celeridad, sobre todo en los casos penales ultrajantes que violentan a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestras personas con más necesidades y que transversa también a otras clases sociales. Entonces, seamos claros, es ridícula, mezquina, intolerable la campaña difamatoria de la oposición conjuntamente con el diario La Nación y el monopolio mediático diciendo que queremos cooptar la justicia, que hacemos estas reformas para buscar impunidad. No necesitamos ninguna impunidad, señores. El pueblo necesita justicia y necesita justicia penal rápida, juicios transparentes y orales, fiscales que caminen de la mano de la víctima y hagan que el derecho penal se aplique. Son estas las leyes de implementación que estamos ofreciendo para consagrar, ya que no pudimos modificar el Código Penal por idénticas mezquindades, un instrumento que pone a la capital federal de la República
y a la justicia federal del país, a la altura de 20 provincias que ya tienen sistema acusatorio. Yo sé que muchos no han transitado como consejeros de la magistratura. En mi caso la integré en todas sus composiciones. El problema de por qué nos denuncian penalmente por ver si el doctor Fait está en condiciones de idoneidad, violando la Constitución para continuar en su cargo, es lo mismo por lo cual se oponen a que estas leyes caminen. La mitad es discursivo, porque en el fondo de su alma saben que muchas serán perfectibles, pero no están tan en desacuerdo. La cuestión es política. La cuestión es política porque una oposición que no puede caminar y construir territorio busca a los estrados judiciales y a la Corte para apañarse y jugar en contra de los intereses populares y a favor de los intereses corporativos que los bancan en todas las formas posibles. Cuando la Corte presidía el Consejo de la Magistratura, a ninguno de ustedes les importaba ni cómo se llenaban las subrogancias, y lo hacía el Consejo de la Magistratura, obviamente, con acuerdo de la Corte. Entonces, el partido judicial ponía sus subrogantes. Y ahí no tenían ningún problema de inconstitucionalidad. No tenían problema de que por la mitad más uno se resolviera un concurso y se seleccionaran los jueces. Todo lo que hoy les parece inconstitucional y se rasgan las vestiduras, cuando ustedes tenían la funcionalidad del partido judicial y del monopolio mediático y corporativo, para ustedes era todo constitucional. No vean nada. El Consejo de la Magistratura nombra subrogantes desde su creación y nombra secretarios de subrogante. Hace 1000 años que los subrogantes los nombra el Consejo de la Magistratura. El primer Consejo de la Magistratura tenía un reglamento específico para nombrar subrogantes. Y muchos subrogantes no tenían ni acuerdo del Senado, ni eran propuestos por concursos, ni nada por la historia. Y acá de ustedes no escuché ni pío. La ruptura, el inicio de esta interpelación kirchnerista al Poder Judicial para su democratización se da reformando primero el Consejo de la Magistratura, sacándole al presidente de la Corte la potestad de mandonear, y no era Lorenzetti, al que le toque, esto es institucional, de mandonear y decidir en el Consejo de la Magistratura en la utilización de recursos y las roscas judiciales que también las hay y que favorecen a las corporaciones por sobre los intereses populares. Dimos la lucha de las leyes de democratización, sin causa, sin expediente. Ustedes ven como la Corte Suprema declara inaplicable por inconstitucionalidad una ley, función que la Corte no la tiene legislada ni dicha en la Constitución, y ustedes ni pío. Y se rasgan las vestiduras porque en uso de nuestras facultades constitucionales controlamos como Cámara acusadora en un eventual juicio político si hay idoneidad en una Corte inconclusa a propósito con un señor de 97 años sentado en ella y manipulado por los otros tres. ¿De qué república y de qué institucionalidad reclaman cuando reclaman? Un poco de generosidad. Nos indigna, comentábamos antes con el diputado Sigonia, resulta indignante la poca autoestima que se tienen como legisladores. Cuando atacan una parte, están dejando que se agredan al todo. Y el todo de esta Cámara es agredida cuando ustedes aplauden a jueces complacientes que van a ser denunciados en juicio político como el doctor Casanelo, que pretende
inmiscuirse en nuestras cuestiones internas. En nuestras cuestiones internas y soberanas. Entonces, diputado, si silencio, por estamos favor. hablando de una ley del Ministerio Público Fiscal, de una ley del Ministerio Público de la Defensa, de una ley de implementación, de una implementación gradual de un código procesal, si en esa implementación nos están ayudando los técnicos de la democracia que pertenecen a sus propios partidos más los nuestros, por favor, compañeros correligionarios, un gesto de solidaridad, den dignidad a este Parlamento, defendamos nuestra soberanía parlamentaria. Hay cosas que pueden corregir, lo haremos. Si la potestad va a quedar en la bicameral del Congreso. Ustedes no se dan cuenta que somos nosotros y nuestra perpetuación en la Administración Pública Nacional, que sin duda lograremos, lo que le vamos a asegurar a ustedes la legitimidad de sus cargos, porque ustedes, por ustedes solo, lo único que están haciendo siempre es hundir a la democracia y no respetar la soberanía popular. Entonces, los dictámenes de minoría sobre los que hablaron, sobre los que seguirán hablando, en realidad es más de lo mismo de lo que viene haciendo estos últimos 2 años. No es me opongo porque me opongo, es me opongo porque juego, porque soy funcional, sin querer o porque lo soy a todas luces, a la parte más conservadora que también anida en el Poder Judicial y que nosotros vamos a ser garantes de su reforma, y estas leyes son unos de los instrumentos, faltan todavía otros, que van a asegurar que la justicia real llegue al pueblo y que los poderosos también vayan presos cuando corresponde. Gracias, presidenta.